Sombras del Palacio de Cristal. Sombras del Palacio de Cristal. Capítulo 1. El amargo sabor de la verdad. 01. El banquete perfecto del hombre perfecto. Isabela Serrano, 34 años, diseñadora de interiores autónoma. Tenía gotas de sudor en las muñecas. Mayo en Madrid ya era caluroso, y el calor de la cocina le pesaba aún más. Había 3 platos diferentes dispuestos sobre la encimera de mármol de la isla. Gazpacho frío con salsa sin sal, tal y como había pedido su suegra, la señora Patricia Mendoza, de unos 60 años. Ocupación desconocida: pasta picante con marisco. Su plato favorito y un filete ibérico perfectamente asado para su marido. Carlos Márquez, 36 años, consultor financiero internacional. Suscríbete, dale al botón de me gusta. ¿Por qué? Isabela, con unos diminutos AirPods en los oídos, escuchaba en secreto la retransmisión en directo de su íntima amiga de la universidad, Sofía Reyes. Sofía expresaba su envidia por la vida matrimonial de Isabela. Desde el otro lado de la pantalla. Estoy loca de envidia, Isabela. Sinceramente, es exactamente mi tipo ideal. Licenciado en Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con un elegante título profesional como consultor financiero internacional, una buena familia, una educación de primer nivel y un aspecto a juego. Es como Antonio Banderas en su juventud. Además, su personalidad es absolutamente perfecta. Lo tiene todo. La voz de Sofía reflejaba exactamente los pensamientos internos de Isabel. Carlos era el resultado final del largo y minucioso diseño de Isabela. De su cónyuge perfecto. Para Isabela, que no tenía ningún deseo de involucrarse con sus suegros. El hecho de que todos residieran en Nueva York era una auténtica bendición. La libertad de escapar de la cultura tradicional española, de la familia extensa y disfrutar de una vida matrimonial independiente. Era el sueño secreto de muchas mujeres españolas modernas. Está decorado de forma preciosa. Es encantador. Madre, siéntate. Isabela saludó a la señora Patricia con una sonrisa forzada. La señora Patricia echó un vistazo a la impecable cocina de mármol que Isabela había diseñado y luego respiró hondo. Todo era perfecto, como correspondía, al mejor apartamento del barrio de Salamanca. Sí, estoy bastante cansada, quizá por el jet lag. ¿Hay algo para beber? Un momento, madre. Isabela preparó rápidamente un té de hibisco. Colocó delicadas tazas de porcelana en una pequeña bandeja de plata. Todo tenía que ser perfecto. Delante de la señora Patricia. En ese momento, se abrió la puerta principal y entró Carlos. Vestido con un traje de lino de verano. Parecía recién salido de una revista de moda. ¿Ya has salido del trabajo? Llegas temprano. La señora Patricia sonrió alegremente a su hijo. Isabela estaba desconcertada. Te llamé, Carlos. Madre, ¿qué te trae por aquí sin avisar? La señora Patricia sonrió amablemente a Carlos. Pero los agudos ojos de Isabela no se perdieron ni un detalle. Esa mirada tenía una tensión peculiar, menos dirigida a su nuera, y más parecida a la de un director de teatro hacia un actor. ¿Siempre tengo que llamar antes de venir a casa de mi hijo? He venido porque te echaba de menos. Tengo hambre. ¿Cuándo estará lista la cena? Pronto, madre. Por favor, relájate y descansa. Isabela empujó un plato de pasta con marisco hacia Carlos. Un plato perfecto en el que langosta, gambas y mejillones se mezclaban con salsa de tomate. En el momento en que Carlos levantó el tenedor para dar un bocado, la señora Patricia soltó una voz aguda. «Ay, hijo, trae un poco de agua. Comer tan salado es malo para la salud. Tiene que ser soso. Dicen que los españoles tienen hipertensión, porque comen demasiada sal». A Isabela le dolía la cabeza. Cuando la señora Patricia la había visitado unos días antes, la había regañado diciendo que toda la comida estaba sosa y exigiendo que le añadiera más sal. Sí, madre. Isabela ajustó rápidamente la pasta. Le temblaban las manos. 02. El segundo error y el misterioso compañero de clase. Poco después, la señora Patricia probó una cucharada de gazpacho, y su expresión se endureció. La sopa fría de tomate se había preparado, siguiendo al pie de la letra la receta tradicional andaluza. ¿Le has echado sal? ¿Qué es este sabor insípido? Hay que sazonarlo bien para que tenga sabor.
Mañana prepárame un cocido madrileño. ¿Sabes cómo se hace, no? Nunca lo he hecho, madre. Las recetas están por todas partes en internet. Isabel murmuró para sí misma: no es un cocido. Es más bien un guiso que mata a la gente. El cocido madrileño era un plato tradicional de Madrid, que requería garbanzos, diversas carnes y verduras que se cocían a fuego lento durante horas. ¿Cómo te atreves a enviarla al matrimonio, sin enseñarle a cocinar ni un solo plato?, gritó la señora Patricia. Las jóvenes de hoy en día se autodenominan feministas, pero no saben hacer las tareas domésticas. Carlos dejó el tenedor sobre la mesa. Su hermoso rostro mostraba una expresión de firme determinación. Madre, si ha terminado de comer, hable conmigo. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? Basta ya. La señora Patricia miró fríamente a Carlos y pronunció una frase significativa. Querido hijo, qué claras pueden ser las cosas cuando están oscuras. Solo hay una razón para darle un dulce a un niño que llora. ¿Quién sale perdiendo si sigue llorando? En ese momento, Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué podía significar eso? Justo entonces, sonó el timbre. Eran las 8 de la tarde en Madrid, pero el sol aún brillaba en lo alto del cielo. Carlos se quedó ligeramente paralizado, pero recuperó la compostura casi al instante. Su perfecto autocontrol hizo que Isabela se maravillara de él una vez más. ¿Quién es? Isabela miró el interfono. Soy yo, Isabela. Soy Diego. Era el hermano menor de Isabela, Diego Serrano. 30 años. Desarrollador de una startup de TI. Diego, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Detrás de Diego, un hombre desconocido le tendió la mano a Carlos. El hombre, que parecía tener unos 35 años, esbozó una expresión de satisfacción al ver a Carlos. Carlos respondió con el rostro perfectamente inexpresivo. ¿Quién eres tú? Soy yo, Miguel. Miguel Ortega, clase 2, tercer curso del Instituto San Isidro. El hombre esbozó una sonrisa incómoda. Oh, vaya, debo de haberte confundido con otra persona. Mis disculpas. Carlos trazó una línea firme. Su voz era fría y clara. Nunca fui al colegio en España. Emigré a Estados Unidos con mis padres cuando era pequeño. Y desde entonces he vivido en Nueva York. Tanto el instituto como la universidad los hice en Estados Unidos. Miguel, con aspecto nervioso, se secó la frente y se disculpó repetidamente. Lo siento muchísimo. Te pareces tanto a una compañera de clase del instituto, que te he confundido por completo. Ella es una amiga que tu madre también conoce bien. Lo siento de verdad. Tómate tu tiempo para elegir. Diego se rió entre dientes. Hermano, este tipo es agente inmobiliario. Hemos venido a ver un piso para invertir. Isabela se sintió confundida por el último comentario de Miguel. Sobre un amigo que tu madre conoce bien. Carlos no había ido al instituto en España y su suegra acababa de llegar de Nueva York, ¿no? ¿Cómo era posible que la señora Patricia conociera a un estudiante del instituto? ¿San Isidro de Madrid? Isabel se esforzó por creer que Miguel simplemente se había equivocado, como había sugerido Carlos. Sin embargo, una pequeña semilla de duda se había plantado en el fondo de su mente. 03. El billete perdido y la revelación del salón. A la mañana siguiente, Isabel se sintió aliviada cuando la señora Patricia rechazó su oferta de acompañarla al aeropuerto. No me gusta que me vean acompañada de mi nuera cada vez que vengo. Como si estuviera haciendo alarde de mi condición de suegra. No me conviertas en la suegra malvada, ¿quieres? Isabela se despidió de la señora Patricia y le regaló un pañuelo de Hermes. Carlos salió de casa temprano, diciendo que se iba de viaje de negocios a Barcelona. Era un día perfectamente tranquilo. A la hora del almuerzo, el sol de Madrid pegaba con fuerza. Isabel, sintiéndose agobiada, fue al salón belleza. Un salón de belleza de lujo en el barrio de Salamanca. Mientras esperaba a que le tiñeran las raíces, una voz familiar le llegó desde la sala VIP de arriba. Aquí, ¿verdad? Presiona un poco aquí. Ah, sí, sí. Por favor, rocía un poco. Isabela se quedó paralizada. Esa voz era sin duda la de la señora Patricia. La señora Patricia debería estar volando sobre el Atlántico, rumbo a Nueva York, a esas alturas. El vuelo IB 6251 de Iberia había salido a las 10:15 de la mañana.
Eran más de las 2 de la tarde. Isabela evitó cuidadosamente a la peluquera y subió las escaleras. Al abrir la puerta de la sala VIP, encontró a la señora Patricia sentada frente al espejo, con el pelo recogido y una mascarilla de barro en la cara. En pleno centro de Madrid. Mamá, la señora Patricia dio un respingo y se quitó la mascarilla de un tirón. El movimiento brusco hizo que fragmentos de la mascarilla se esparcieran por el suelo. No, me has confundido con otra persona. Yo no soy Patricia, pero tú eres mamá, dijo Isabela con voz temblorosa. ¿No deberías estar cogiendo un vuelo a Nueva York ahora mismo? Te he dicho que no. Te estoy diciendo que no. Así que ¿por qué haces esto? Por favor, gritó la señora Patricia histéricamente. Los demás clientes del salón comenzaron a mirar. Finalmente, incluso Marta, la gerente del salón, se unió para calmar a la señora Patricia. Isabela, con las manos temblorosas, llevó a la señora Patricia a la cafetería cercana, Café Gijón. Esta venerable cafetería había sido un lugar frecuentado por las figuras literarias de Madrid, pero hoy se convertiría en el escenario de una confesión impactante. Después de pedir 2 expresos, la señora Patricia finalmente habló. Hay una empresa llamada Family Standing Service. Familia Perfecta. Se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si podía hacer el papel de su madre. Así que lo hice. Entonces, ¿usted no es la madre biológica del señor Carlos? La taza de café expreso que Isabel sostenía en la mano temblaba violentamente. La señora Patricia inclinó profundamente la cabeza. Somos completas desconocidas, no compartimos ni una gota de sangre. Solo soy una actriz, hago el papel de suegra por dinero. ¿Cuánto le pagaron? Preguntó Isabela con frialdad. 500 euros por visita. Me los dio el señor Carlos. El corazón de Isabela se geló. Todo había sido una mentira. El marido perfecto, los suegros perfectos, la vida perfecta. Todo era una ilusión, bajo el desconocido nombre de servicio de representación familiar. ¿Entonces tu suegro vive en Nueva York? Probablemente también sea actor, aunque nunca lo he visto. Dios mío. Isabela se cubrió la cara con ambas manos. Lo siento, jovencita. Al principio, yo también pensé que solo era una actuación. Pero cuando te conocí, no sabías nada. Por eso me quedé deliberadamente en el salón hoy, esperando que te dieras cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué de repente le ha dado por tener conciencia? Yo también tengo una hija. Más o menos de su edad. Si nuestra hija fuera víctima de una estafa así, a la señora Patricia se le llenaron los ojos de lágrimas. No podría soportarlo. Isabela ya no tenía fuerzas para llorar. Solo un vacío profundo le llenaba el pecho. 04. Interrogatorio en la oscuridad. Era de noche, pero el sol aún brillaba en el cielo de Madrid. Los largos y cortos días de España eran una tortura para Isabel. Sentada en el estudio a oscuras, esperaba a Carlos. Carlos regresó más tarde de lo esperado. Eran más de las 10 de la noche. La oscuridad acababa de caer sobre la noche de verano española. ¿Qué haces aquí sentada en la oscuridad? ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Por qué estás así? ¿Estás enferma? Carlos parecía preocupado, pero los ojos de Isabel lo atravesaron. Isabel habló con calma, pero con firmeza. Somos marido y mujer, ¿no? Los maridos y las mujeres no deben engañarse ni mentirse. ¿Dónde está tu verdadera madre? Carlos palideció. ¿De qué estás hablando, Isabela? No me refiero a la madre que contrataste a través de la agencia familiar, sino a tu verdadera madre biológica. ¿Has oído hablar de familia perfecta? Preguntó Isabela alzando la voz. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé el número de teléfono de tu madre. Dame el número de tu casa de Nueva York. Son las 4 de la tarde en Nueva York, así que debería estar disponible. Isabela, no pongas excusas. No sé qué pasa, pero pareces enfadada. Hablemos cuando te hayas calmado. Carlos intentó evadir la situación. Hoy fui a la peluquería y me encontré con Patricia. Ella misma me lo contó. Dijo que actuaba como tu madre a través de un servicio de sustitución familiar. Se produjo un silencio sofocante. Incluso los sonidos de las calles nocturnas de Madrid parecían lejanos. Carlos se dejó caer en el sofá, con una expresión de absoluta desesperación. Entonces habló. Isabela, soy huérfano. Isabela se quedó sin aliento por la sorpresa.
¿Has visto esos artículos en los periódicos? ¿O en las noticias sobre niños adoptados en el extranjero? Yo era uno de ellos. Carlos intentó coger la mano de Isabela, pero ella la apartó. Era porque era huérfano, por muy avanzada que sea España, lo que no ha cambiado es su énfasis en los lazos sanguíneos y el linaje familiar, especialmente entre la alta sociedad madrileña. Pero si te dijera que soy huérfano, ¿te gustaría? ¿Les gustaría a tus suegros? Isabela estaba menos enfadada por el hecho de ser huérfana, que por la enorme farsa que habían montado para ocultarlo. Haz lo que quieras, te estoy dando dinero para tus gastos, ¿no? Dijo Carlos en voz baja. ¿Me has dado la asignación de este mes? Preguntó Isabel con voz aguda. Carlos se puso nervioso. No, comprueba tu cuenta. Mira, odio esto. ¿Te das cuenta de lo mezquino que es tener que pedirte la asignación? Cada vez, mi madre dice que las parejas con 2 ingresos utilizan una cuenta conjunta. Yo me encargo. ¿Crees que gestionar las finanzas es fácil? Me da dolor de cabeza. Deberías gastar solo lo que te doy, ¿de acuerdo? Carlos recuperó la compostura. Puedo hacerlo. Ah, ¿a dónde vas? Isabela agarró a Carlos del brazo. Estoy cansado. Voy a darme una ducha. Carlos se soltó de la mano de Isabela. No he terminado de hablar. ¿Dónde está la libreta bancaria? ¿En el estudio? ¿En la oficina? Bien, eso es muy conveniente. Mañana tengo una reunión con un cliente en la calle Serrano. Así que iré a la oficina a echarle un vistazo. ¿A qué hora vas a la oficina? ¿O podrías dejársela a un empleado? Isabela le lanzó una pregunta a Carlos, que se alejaba, confirmando la existencia de la oficina. La oficina está cerrada. ¿Por qué la cerraste? Carlos se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta del baño. Otra confesión se le escapó de los labios. Suena muy bien, consultor financiero internacional. Pero no es tan rentable como se podría pensar. Los gastos generales de la oficina eran demasiado altos, así que la cerré. ¿Por qué no me lo dijiste? Soy tu esposa, gritó Isabela. Pagaba los gastos de manutención con regularidad. No era un gran problema para mí. Podía manejarlo todo por mi cuenta. No quería preocuparte también a ti. ¿Cómo ibas a manejarlo? ¿Sin oficina? Tras dudar brevemente ante la pregunta de Isabela, Carlos ofreció una nueva mentira. Estoy preparándome para obtener mi licencia de abogado en España. No te lo había dicho porque aún no es seguro. Pero estoy en conversaciones con una editorial. Quieren que escriba un libro sobre finanzas, así que lo estoy considerando. Isabela se aferró al último y débil rayo de esperanza, que brillaba en la oscuridad. ¿Vas a publicar un libro? ¿Qué hay que considerar? Hazlo. Tienes que hacerlo. ¿Debería? Una sutil sensación de alivio tiñó la voz de Carlos. Por supuesto, en ese momento, Isabel deseó desesperadamente que, aunque Carlos no fuera un auténtico consultor financiero internacional, sino simplemente un autor, no hubiera más mentiras. Pero Isabel aún no lo sabía, que esto era solo el comienzo de las mentiras. Capítulo 2: El cactus pegajoso y la puerta cerrada. La noche en Madrid fue larga. Isabel no pudo dormir esa noche. Más allá de la ventana de su dormitorio, las farolas del Parque del Retiro brillaban débilmente. La confesión de Carlos había sido impactante, pero de alguna manera insatisfactoria. Ocultar el hecho de que era huérfana era comprensible. En la sociedad española, especialmente entre las clases altas de Madrid, el linaje y los antecedentes familiares seguían siendo importantes. Pero movilizar a una familia sustituta para construir una mentira tan elaborada era otra cosa muy distinta. A las 5 de la mañana, Carlos salió silenciosamente de la casa. Tengo que irme temprano. Tengo una reunión importante. Su voz era tan tranquila como siempre. Isabel yacía en la cama, mirando al techo. Carlos había mencionado un contrato editorial, con una editorial y prepararse para el examen de acceso a la abogacía. ¿Era eso cierto? Isabel recordó la dirección de la oficina de Carlos. Calle Serrano 128. Él había dicho que allí estaba su oficina. Una de las calles más exclusivas de Madrid. Una meca de las compras repleta de tiendas de Louis Vuitton, Chanel y Gucci. A las 10 de la mañana, Isabel se dirigió a la calle Serrano. En mayo, Madrid ya era tan calurosa como en verano. Se detuvo ante el elegante edificio de oficinas. Tomó el ascensor y se bajó en la 14ª planta.
El pasillo estaba en silencio. Se detuvo ante la habitación 1403, el lugar que Carlos había dicho que era su oficina. La puerta estaba bien cerrada. El interior, visible a través de la puerta de cristal, estaba completamente vacío. Solo quedaban un escritorio cubierto de polvo y 2 sillas. No había ninguna placa con el nombre. La frase Carlos Márquez, Consultoría Financiera Internacional, no se veía por ninguna parte. ¿Busca la suite 1403? La puerta de la oficina contigua se abrió y salió un hombre de mediana edad. Parecía un abogado con gafas. Sí, ¿está aquí el señor Carlos Márquez? Lleva más de 8 meses vacía. Una agencia inmobiliaria la utilizó brevemente el año pasado antes de mudarse. Y desde entonces ha estado vacía. A Isabela le temblaban las piernas. Entonces, Carlos Márquez, no tengo ni idea. Por lo que sé, la anterior inquilina era una mujer. Una mujer joven. Isabela se tambaleó hacia el ascensor. Le temblaban las manos. La oficina también era una mentira. ¿Acaso el trabajo de consultora financiera internacional también era un invento? Se sentó en una cafetería de la calle Serrano y pidió un espresso. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la taza. Entonces sonó su móvil. Era su hermano Diego. Hermana, soy Diego. ¿Tienes tiempo hoy? Necesito ver ese cactus que te envió tu cuñado. ¿Cactus? ¿Qué cactus? Preguntó Isabel, confundida. Bueno, tu cuñado envió un cactus a nuestra empresa. No, para darnos las gracias, pero es un poco raro. Tiene una sustancia pegajosa. Lo ha devuelto a la dirección de tu empresa. ¿Qué? ¿Cuándo he hecho yo eso? Isabel estaba nerviosa. Diego, ¿dónde estás ahora? Voy para allá. Estoy cerca del barrio de Salamanca. Mi empresa está aquí, calle Conde de Peñaver. Isabel llamó rápidamente a un taxi. Diego estaba esperando delante de un edificio moderno. Ya hemos llegado, hermana. Pero tu cuñado no está hoy aquí. ¿Carlos? ¿Aquí? Sí. Trabaja aquí. ¿No lo sabías? Dijo Diego con naturalidad. Isabel agarró a Diego del brazo. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estamos? Es un concesionario de coches de lujo. Premium Motors Madrid. Tu cuñado trabaja aquí. Oh, ¿no lo sabías? ¿Te pidió que lo mantuvieras en secreto? Isabela se quedó en blanco. ¿Un concesionario de coches? ¿No era consultor financiero internacional? ¿Estás bien, hermana? ¿Estás muy pálida?, preguntó Diego, preocupado. No, estoy bien, solo, un poco sorprendida. Isabela esbozó una sonrisa forzada. Diego, ¿qué dijo exactamente que hacía su cuñado? Vende coches importados. Trabaja como concesionario aquí. Al principio yo también me sorprendí. Pensaba que se dedicaba a las finanzas internacionales. Pero resulta que trabaja aquí. Pero debe de ser bueno en lo que hace. Solo este mes, vendió 2 Mercedes y un BMW. La comisión debe de ser enorme. Isabela respiró hondo. Todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La razón por la que no tenía oficina, los horarios irregulares. El incumplimiento en el pago puntual de los gastos de manutención. No era consultor financiero internacional. Era concesionario de coches. Diego, voy a entrar. Ah, claro. ¿Te acompaño? No. Iré sola. Isabela entró en el concesionario. Bajo las deslumbrantes luces, se exhibían los últimos modelos de Mercedes-Benz, BMW y Audi. Los coches de lujo alemanes preferidos por los ricos de España. Varios empleados atendían a los clientes. La espalda de una figura le llamó la atención. Era Carlos. Carlos, vestido con un traje azul marino de Tom Ford, explicaba con entusiasmo el nuevo Clase E a una pareja de mediana edad. Una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. No parecía sentirse incómodo en absoluto. Más bien, se le daba muy bien. Como si llevara años haciendo eso. Isabela se escondió detrás de uno de los coches expuestos. Su corazón latía con fuerza. Entonces, una voz familiar llegó a sus oídos. Señor Javier, los documentos de financiación del cliente están listos. ¿Javier? Isabel dudó de sus oídos. El empleado había llamado a Carlos Javier. Carlos, no. Javier asintió y tomó los documentos. Gracias, Pedro. Procederé de inmediato. Isabela no pudo aguantar más. Salió al exterior, corrió hacia el callejón, junto al edificio y se apoyó contra la pared. Respiraba entrecortadamente.
El sol abrasador de Madrid la abrasaba. ¿No era Carlos Márquez, sino Javier? ¿Incluso su nombre era falso? ¿O estaba utilizando un alias? Isabela se tapó la boca con la mano. Las lágrimas amenazaban con brotar. Hermana, Diego vino corriendo. Hermana, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Diego, preguntó Isabel con voz temblorosa. Dijo que se llamaba Javier, No, es Carlos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le llamaban Javier allí? Diego pensó un momento antes de responder. Ah, ¿eso? Dijo que usa un alias. Bueno, por motivos de privacidad, supongo. Mucha gente lo hace hoy en día. Especialmente los vendedores que tratan con clientes adinerados. Isabela soltó una risa burlona. ¿Motivos de privacidad? Una excusa plausible. Diego, ¿cuánto tiempo lleva mi cuñado trabajando aquí? Bueno, por lo que sé, ¿1 año y medio? No, deben de ser casi 2 años ya. ¿Por qué? Casi 2 años. Llevaban casados 2 años y medio. Entonces, ¿llevaba haciendo este trabajo incluso antes de casarse? No, desde el principio de su matrimonio. Diego, ¿cuándo dejó tu cuñado su trabajo? ¿Como consultor financiero internacional? Diego ladeó la cabeza. ¿Finanzas internacionales? ¿Hacía eso? Creía que había estado trabajando aquí desde el principio. Cuando se presentó, me dijo que se dedicaba a la venta de coches. Isabela no pudo preguntar nada más. No quería derrumbarse delante de su hermano. No es nada. Debo de haberme equivocado. Diego, me voy primero. Hermana, ¿de verdad estás bien? Tienes muy mal aspecto. Sí. Estoy bien. No te preocupes. Céntrate en tu trabajo. Isabela se tambaleó hacia la estación de metro. En la línea 3 del metro de Madrid, de camino a casa. Sacó su teléfono y buscó el número de Carlos. Dudó si llamarle, pero al final apagó la pantalla. No sabía qué decir. De vuelta en casa, Isabel entró en el estudio. Abrió el cajón del escritorio de Carlos. Dentro había tarjetas de visita perfectamente ordenadas. Elegantes tarjetas con la inscripción. Carlos Márquez. Consultor financiero internacional. La dirección era la de la oficina vacía que Isabel había visitado ese mismo día. Abrió el siguiente cajón. Se veían varios contratos. Isabela sacó uno. Era un contrato de alquiler de un apartamento. En cuanto vio el nombre del firmante, se le cortó la respiración. Javier Hernández, la persona que había firmado el contrato con el propietario. Tampoco era Carlos Márquez, sino Javier Hernández. Isabela cogió el contrato y salió al salón. Miró la foto de boda que colgaba de la pared. Una foto tomada en la Catedral de Sevilla. 2 personas sonriendo alegremente. Una de ellas era una persona que Isabel no reconocía en absoluto. A las 8 de la tarde, Carlos regresó. A las 8 en Madrid todavía había tanta luz como al mediodía. Isabel, ya estoy en casa. Hoy estoy muy cansado. ¿Qué cenamos? Isabela estaba sentada en el sofá del salón. Tenía en la mano el contrato de alquiler del apartamento. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Preguntó Isabela con voz fría y baja. Carlos se detuvo en seco. Una pequeña grieta apareció en su rostro perfecto. ¿De qué estás hablando, Isabela? ¿Carlos Márquez? ¿O Javier Hernández? El rostro de Carlos se tensó. Se quitó la chaqueta con calma y dijo Isabela, eso es. No me dé explicaciones, estoy harta de las mentiras. Isabela tiró el contrato. Los papeles cayeron a los pies de Carlos. Hoy fui a tu oficina. Estaba completamente vacía. Al parecer, lleva más de 8 meses desocupada. Carlos no pudo decir ni una palabra. Y también fui al concesionario de coches Salamanca. Te vi vendiendo Mercedes allí bajo el nombre de Javier Hernández. La voz de Isabela temblaba. Lo de consultora financiera internacional era mentira desde el principio. ¿Verdad? ¿Y la licencia de abogada? ¿Y el contrato editorial? ¿También eran mentiras? Carlos se desplomó en el sofá. Se cubrió la cara con ambas manos. Su máscara perfecta se desmoronaba. ¿Por qué? Preguntó Isabela. ¿Por qué tuviste que mentir tanto? ¿Qué hay de malo en ser vendedor de coches? Es un trabajo honesto. ¿Es algo de lo que avergonzarse? Isabela. Carlos levantó la cabeza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo siento. ¿Lo sientes? Eso es todo. Isabela esbozó una sonrisa amarga. ¿Querías parecerme perfecto? Graduado por la Universidad Complutense de Madrid. Consultor financiero internacional.
ciudadano de Nueva York, de buena familia. ¿Todo eso era solo una actuación? Carlos no supo qué responder. Javier Hernández. Isabel pronunció el nombre con claridad. Tu verdadero nombre es Javier Hernández, ¿verdad? ¿Por qué dijiste Carlos Márquez? Carlos. No. Javier habló con voz débil. Márquez. Sonaba mejor. Hernández es demasiado común, ¿no? En ese momento, Isabel se dio cuenta de con quién había estado viviendo durante el último año y medio. El hombre al que había amado, Carlos Márquez, nunca había existido. No era más que un personaje perfecto creado por Javier Hernández. Mañana me reuniré con el casero. Revisaré el contrato y averiguaré quién eres realmente, dijo Isabel, poniéndose de pie. Deja de mentir. A partir de ahora, solo dime la verdad. O esto será el fin para nosotros. Isabel entró en el dormitorio y cerró la puerta con llave. Desde fuera, podía oír los sollozos silenciosos de Javier. Pero Isabel ya no tenía lágrimas. Solo un vacío hueco llenaba su pecho. Las largas noches de verano de Madrid estaban comenzando. Capítulo 3. La sombra de las mentiras patológicas. A la mañana siguiente, después de que Javier se fuera al trabajo, Isabel se reunió con su íntima amiga Sofía, en una tranquila cafetería cerca del Parque del Retiro. Isabel le contó todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. Espera, Isabel. Sofía levantó la mano para detener a Isabel. Aclaremos esto. Una suegra falsa, una profesión falsa, un alias. ¿Y ahora lo de ser huérfana también podría ser mentira? No lo sé, Sofía. ¿Qué es real y qué es falso? Isabel rodeó con ambas manos su café con leche. Anoche. Javier. No. Ese hombre no paraba de disculparse. Pero nunca explicó adecuadamente por qué. Sofía pensó por un momento y luego sacó su teléfono. Isabela, ¿has oído hablar alguna vez de la mitomanía? ¿Mitomanía? Mentira patológica. Mitomanía en inglés. Es una condición en la que alguien miente de forma patológica. No se trata solo de engañar a los demás, sino que llegan a creer las mentiras que ellos mismos han creado. Sofía le mostró la pantalla. Mira aquí, ¿ves cuáles son las características? Crean mentiras elaboradas y coherentes, y las mantienen durante mucho tiempo. Y cuando se descubre una mentira, intentan encubrirla con otra mentira. Isabela leyó las palabras en la pantalla, y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Todos los síntomas coincidían con Javier. En casos graves, llegan a creer que su identidad inventada es su verdadero yo. Isabela, tu marido. No, Javier, no ha creado él a esta persona perfecta, Carlos Márquez, y ha vivido su vida como esa persona. ¿Entonces se trata de una enfermedad mental? Preguntó Isabela con voz temblorosa. Podría ser una enfermedad o podría ser un engaño verdaderamente malicioso. En España, a estos casos, se les llama embustero patológico, mentiroso patológico. En cualquier caso, necesitas ayuda profesional. Deberías buscar asesoramiento psicológico. Isabela negó con la cabeza. Hay algo que tengo que comprobar primero. Hoy me voy a reunir con el casero. A las 2 de la tarde. Isabel se reunió con el propietario, el señor Enrique González. Era un hombre robusto de unos 55 años. Una persona adinerada que poseía varias propiedades en Madrid. ¿Dijo que necesitaba verificar algo relacionado con el contrato de alquiler? Preguntó el señor González mientras abría su maletín. Sí, ¿el inquilino se llama Javier Hernández? Así es, firmamos con el señor Javier Hernández hace 2 años. 2.800 euros al mes. Entonces, ¿ha oído hablar alguna vez de Carlos Márquez? El señor González ladeó la cabeza. ¿Carlos Márquez? Es la primera vez que oigo ese nombre. ¿Es amigo del señor Hernández? A Isabel se le encogió el corazón. ¿Alguna vez mencionó el señor Javier que vivía en Estados Unidos o que tenía doble nacionalidad? No, nunca mencionó nada de eso. Firmó el contrato con su DNI, documento nacional de identidad. Por lo que debe de ser español. ¿Por qué lo pregunta, señora? Isabela no pudo hacer más preguntas. La ciudadanía estadounidense también era una mentira. Javier había sido español desde el principio. ¿Podría darme una copia del contrato? Sí, por supuesto. Isabel cogió el contrato y comprobó el número del DNI de Javier. La fecha de nacimiento era diferente a la que Carlos. No, Javier había dicho.
Era 2 años más joven. Había nacido en 1992, no en 1990. Ah, el señor Javier dijo que su trabajo era vender coches. Añadió el señor Enrique, eso es lo que dijo desde el principio. Que trabajaba en Premium Motors. Isabel sonrió con amargura. Le había dicho la verdad al casero. Pero le había mentido a su esposa. Esa noche, Isabel esperó a Javier fuera de Premium Motors. Una tarde de mayo en Madrid era tan luminosa como la luz del día, incluso a las 6. Javier salió del edificio, charlaba y reía con su compañero Pedro. Parecía natural, no parecía un mentiroso en absoluto. De hecho, parecía feliz. Señor, Javier Hernández. Javier se dio la vuelta, sorprendido. Se quedó pálido al ver a Isabel. Pedro lo miró con expresión de desconcierto. Isabel, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu edad real? Preguntó Isabel con frialdad. 36. No mientas. He comprobado tu número de DNI. Tienes 34 años. Naciste en 1992. Javier se quedó en silencio. Pedro se marchó, avergonzado. La ciudadanía estadounidense también es mentira, ¿verdad? Eres español desde el principio. Lo de vivir en Nueva York también era mentira. Isabela, no deberíamos hablar aquí. Vamos a casa. No, quiero hablar aquí, ahora. Isabela dio un paso hacia él. Ayer dijiste que te estabas preparando para el examen de acceso a la abogacía, ¿verdad? Eso también era mentira, ¿no? Javier bajó la cabeza. ¿El contrato editorial? Se burló Isabela. Eso también era mentira, ¿no? Isabela, lo siento de verdad. No quiero oír más lo siento, dijo Isabela, conteniendo las lágrimas. ¿Te graduaste en la Universidad Complutense de Madrid? Eso tampoco era mentira, ¿verdad? Javier no supo qué responder. No responder significa que eso también es mentira. No, exclamó Isabela alzando la voz. Algunos transeúntes se giraron para mirar. ¿Qué demonios es real? ¿Hay algo de lo que sé sobre ti que sea cierto? Mi nombre, Javier Hernández, es real, dijo débilmente. ¿Eso es todo? Isabela se echó a reír. ¿Solo tu nombre? ¿Solo tu nombre es real? Isabela, por favor, ¿por qué? ¿Por qué mentiste tanto? ¿Cuál fue el motivo? Javier se dejó caer en un banco cercano. Tenía vistas al Parque del Retiro. Era demasiado insignificante. Yo, ¿qué has dicho? Apenas aprobé la secundaria. No llegué a la universidad. Mi familia era pobre. Mi padre falleció pronto y mi madre trabajaba como limpiadora. La voz de Javier temblaba. Empecé a hacer trabajos ocasionales cuando tenía 16 años. Fregaba platos en bares, trabajaba en gasolineras, en obras. No había trabajo que no probara. Isabela escuchaba en silencio. A los 25 años, empecé a vender coches. Me fue mejor de lo que esperaba. Gané algo de dinero, pero al conocer a esos clientes adinerados de Madrid, me di cuenta de algo. Si no tienes una buena educación, si no vienes de una buena familia, la gente te mira por encima del hombro, especialmente los del barrio de Salamanca, que eran los peores. ¿Por eso inventaste la mentira? Al principio eran pequeñas mentiras. Decía que había ido a la universidad, que venía de una buena familia. Entonces la actitud de los clientes cambió. Empezaron a tratarme con respeto. Empezaron a llamarme don. Javier miró a Isabela. Poco a poco, las mentiras fueron creciendo. En algún momento, sin darme cuenta, me había convertido en Carlos Márquez. ¿Era necesario mentirme también a mí? Cuando te conocí, eras la persona perfecta. Una diseñadora de interiores, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, de buena familia. La familia Serrano, al fin y al cabo. Tu padre es abogado, tu madre es médica. ¿Cómo podría alguien como yo acercarse a ti? ¿Por eso creaste a Carlos Márquez? Sí, Javier asintió con la cabeza. Creé al hombre perfecto que te gustaría. Licenciado por la Universidad Complutense, consultor financiero internacional, alguien que había vivido en Nueva York. Un hombre con una buena familia. Creé a ese hombre porque quería estar a tu lado. Isabela sintió un nudo en la garganta. La tristeza la invadió más que la ira. Pero las mentiras se acumularon. Una vez que empecé, no pude parar. Cuando conocí a tus padres, en la boda. Todos los días, viví fingiendo ser Carlos. A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba agotado.
realmente agotado. Pero no podía parar. Tenía miedo de perderte. De todos modos, me perdiste, dijo Isabela en voz baja. ¿Y si te hubiera mostrado quién era realmente desde el principio? Javier Hernández, ¿y no Carlos Márquez? ¿Qué habría sido de nosotros? Ni siquiera habríamos empezado a salir. ¿Una mujer como tú se habría fijado en un hombre como yo? Esa es tu opinión. Isabel negó con la cabeza. No salgo con gente por su educación o su origen familiar. Pero nunca podré perdonar a un mentiroso. Javier no supo qué decir. Vete a casa, haz las maletas y vete. Esta noche. Isabel se dio la vuelta. Isabel, no me sigas, no quiero verte. Isabela comenzó a alejarse. El aire de la tarde de verano de Madrid la envolvió. Oyó a Javier sollozar detrás de ella, pero no se volvió. Esa noche, Isabela estaba en casa de sus padres. La mansión de la familia Serrano, una gran casa a las afueras de Madrid. Su madre lloró al enterarse de la situación de su hija. Debes divorciarte de él. Su padre, Antonio Serrano, dijo con firmeza. No puedes vivir con un estafador así. Papá, no sé si es un estafador o si está mentalmente enfermo, dijo Isabela. ¿Qué más da? El resultado es el mismo. Te ha engañado. La voz de su padre era resuelta. Isabela no pudo responder. Su padre tenía razón. A la mañana siguiente, Isabel regresó a casa. Javier había hecho las maletas y se había marchado. En la casa vacía, Isabel se sentó en el sofá del salón. Y se quedó mirando la fotografía de la boda. El hombre de la fotografía, Carlos Márquez, era una persona inexistente. Era la ilusión perfecta creada por Javier Hernández. Isabel cogió el marco. El cristal brillaba bajo la luz del sol. Como el Palacio de Cristal de Madrid. Hermoso pero transparente, aparentemente sólido pero fácil de romper. Isabel dejó el marco en el suelo. Era hora de salir de ese palacio de cristal. Pero Isabel aún no lo sabía. Que las mentiras de Javier aún no habían terminado. Que la mayor verdad aún acechaba en las sombras. Capítulo 4. El final catastrófico. Había pasado una semana. Madrid estaba en pleno verano. Isabel había consultado a su abogado. Comenzó a preparar los trámites del divorcio. Javier le enviaba mensajes de texto a diario, pero Isabel no le respondía. Queda conmigo una vez, quiero pedirte perdón como es debido. Isabel, me equivoqué, dame una oportunidad más, no puedo vivir sin ti. Por favor, Isabel. Isabel no borró los mensajes. Podrían servir como prueba. El viernes por la tarde, Isabel fue al Ayuntamiento de Madrid. Necesitaba obtener un certificado de familia. Era un documento necesario para el proceso de divorcio. ¿Debo expedir uno también para el señor Javier Hernández? Preguntó el empleado. Sí. Por favor. Isabel cogió los documentos y se dirigió al cercano café comercial. Su propio certificado familiar le resultaba familiar. En él figuraban su padre Antonio, su madre Isabel y su hermano menor Diego. Desplegó el documento de Javier. Nombre del padre José Hernández. Nombre de la madre Carmen Hernández. El padre figuraba como fallecido. Pero la madre, Isabel no daba crédito a sus ojos. La madre, Carmen Hernández, figuraba como viva. ¿Mi madre está viva? Javier había dicho que era huérfano. Que sus padres habían fallecido. ¿Pero su madre estaba viva? En ese momento, alguien se acercó a la mesa de Isabela. ¿Es usted la esposa del señor Javier Hernández? Isabela levantó la vista. Una mujer que parecía tener unos 50 años estaba allí de pie. Cabello gris, ropa gastada, manos ásperas. Las señales de las penurias eran evidentes. Era la imagen típica de la clase trabajadora madrileña. ¿Quién es usted? La mujer agarró la silla con manos temblorosas. ¿Puedo sentarme? Sí. En cuanto se sentó, la mujer agarró la mano de Isabel. Señora, por favor, deje que Javier me vea. Se lo ruego. Isabel se sintió nerviosa. Lo siento, pero ¿quién es usted? Soy Carmen Hernández, la madre de Javier. Isabel contuvo el aliento. Volvió a mirar el certificado familiar. Madre Carmen Hernández. ¿Pero esta mujer afirmaba ser Carmen Hernández? Creo que hay un error. El señor Hernández es huérfano. Su madre falleció. No, exclamó la mujer con voz entrecortada. Estoy viva. Javier hizo creer que había muerto. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Javier es mi hijo.
Yo lo traje al mundo y lo crié. Pero Javier me abandonó. Carmen lloraba. Cortó todo contacto después de terminar la secundaria. No respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Supongo que se avergonzaba de mí. Carmen sonrió con amargura. Soy limpiadora. Me he pasado toda la vida limpiando las casas de otras personas, trabajando en hoteles. El padre de Javier murió en un accidente en una obra. Cuando Javier tenía 5 años. Lo crié sola. Isabela sintió un nudo en la garganta. Pero no te imaginas lo mucho que me esforcé para que Javier recibiera una educación. Trabajé día y noche para ganar dinero para sus clases particulares. Pero Javier era incapaz de estudiar. Ni siquiera llegó a la universidad. Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo. Fue entonces cuando empezó todo. Cuando Javier comenzó a cambiar. ¿Cómo? Empezó a mentir. Les decía a sus amigos que su padre era empresario y su madre, profesora. A mí me decía: mi vida es un desastre por tu culpa. La voz de Carmen temblaba. Se fue de casa cuando tenía 20 años. De vez en cuando se ponía en contacto conmigo para pedirme dinero. Isabela se quedó sin palabras. Hace unos años, dejó de ponerse en contacto conmigo por completo. Cuando fui a verlo, Javier fingió no reconocerme. ¿Quién eres? Creo que me has confundido con otra persona, me dijo. ¿Renegó de su madre? Sí, Carmen asintió con la cabeza. Me enteré más tarde. Javier le decía a la gente que lo rodeaba que era huérfano. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo convertir a su madre viva en alguien que no existía? Isabela no pudo decir nada más. Javier no era huérfano. Había borrado a su madre y estaba viviendo una nueva vida. Señora, por favor, déjeme ver a Javier. Mamá se lo está suplicando, ¿verdad? Carmen apretó con fuerza la mano de Isabela. El trabajo de toda una vida se reflejaba en sus manos ásperas. Madre, dijo Isabela, conteniendo las lágrimas. Yo también estoy intentando dejar al señor Javier. Me estoy preparando para el divorcio. Carmen miró a Isabela con expresión ausente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Él también me mintió innumerables veces. El Javier que yo conocía era todo una mentira. Ese chico otra vez. Carmen bajó la cabeza. Lo siento, es culpa mía por no haberlo educado bien. Si le hubiera proporcionado un entorno mejor. No, madre, no es culpa tuya. Isabel tomó la mano de Carmen. Hiciste todo lo que pudiste. La culpa es de Javier. Las dos mujeres lloraron en silencio durante un rato. El sol de la tarde de Madrid se colaba por las ventanas de la cafetería. Esa noche, Isabel llamó a Javier. Quedaron en encontrarse frente al Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Ese hermoso palacio de cristal, símbolo de su matrimonio. Javier había llegado antes que Isabel. Bañado por la luz del atardecer. El palacio de cristal brillaba con un tono dorado. Isabela. Javier intentó acercarse, pero Isabela levantó la mano para detenerlo. Quédate ahí, tengo algo que decirte. Javier se detuvo. Isabela, yo, hoy he visto a tu madre. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Ni siquiera la luz del atardecer podía ocultar su palidez. La señora Carmen Hernández, he oído que trabaja como limpiadora, dijo Isabela con frialdad. Tu madre está viva, ¿verdad? ¿Qué clase de mentira era esa de que eras huérfano? Isabela, eso era. ¿Cómo pudiste convertir a una persona viva en muerta? ¿Cómo pudiste abandonar a tu propia madre? Elevó la voz Isabela. La gente del parque se giró para mirar. Javier bajó la cabeza. ¿Tu madre te avergonzaba? ¿Te avergonzaba ser pobre, así que te deshiciste de ella? Las manos de Isabela temblaban. Eres lo peor, eres escoria humana. Lo sé, dijo Javier débilmente. Sé que soy lo peor. Sé que soy la escoria de la tierra. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué abandonaste a tu propia madre? Si tuviera una madre, no podría haberme convertido en el perfecto Carlos Márquez, dijo Javier con voz temblorosa. Carlos Márquez proviene de una buena familia. Sus padres viven en Nueva York. Pero, ¿y si mi madre apareciera? ¿Y si apareciera mi madre? ¿La señora de la limpieza? Todo se vendría abajo. ¿Esa es tu razón? ¿Por eso abandonaste a tu madre? Para mí, mi madre era el pasado del que quería escapar. La pobreza, el desprecio, la inferioridad. Ella simbolizaba todo eso. Javier miró a Isabel. Mejor ser huérfano. Los huérfanos reciben compasión.
Pero los niños de familias pobres son despreciados. Especialmente en Madrid. Isabela se quedó sin palabras. No era una cuestión de mentiras. Era una cuestión de humanidad. Eres una persona realmente horrible. Isabela sacó unos papeles de su bolso. Este es el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Javier cogió los papeles. Le temblaba la mano. Lo haremos de mutuo acuerdo. No quiero nada parecido a un acuerdo de propiedad. Este piso está a tu nombre, así que puedes quedártelo. Solo quiero romper de una vez por todas. Isabela. A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. Dame una oportunidad más. Empecemos de nuevo. Esta vez. Viviré de verdad. Se acabaron las mentiras. También le pediré perdón a mamá. No. Isabela negó con la cabeza. Creo que ni siquiera sabes lo que significa vivir de verdad. Has vivido una mentira toda tu vida. ¿Cómo podrías saber ahora lo que es real? Lo sé. Puedo cambiar. De verdad que puedo. Es demasiado tarde. Isabel miró a Javier directamente a los ojos. El palacio de cristal que construiste ya se ha derrumbado. No se puede reconstruir. El cristal del palacio brillaba con la luz del atardecer. Hermoso, pero efímero. Javier se desplomó en el banco. Isabel lo miró por última vez. Te daré los datos de contacto de tu madre. Ve y pídele perdón, si eres un ser humano decente. Isabel le entregó una nota. Y no vuelvas a aparecer por aquí nunca más. Isabel se dio la vuelta y se alejó. La puesta de sol bañaba el Parque del Retiro con su resplandor. Se oían los sollozos de Javier detrás de ella. Pero Isabel no miró atrás. Un mes después, el divorcio se hizo efectivo. Isabel se mudó a un pequeño piso en el casco antiguo de Madrid. Carecía del esplendor de Salamanca, pero albergaba la verdad. Isabel contemplaba la puesta de sol de Madrid desde su balcón. Un resplandor carmesí bañaba la ciudad. El palacio de cristal se había derrumbado. Pero Isabel seguía en pie, herida, pero no derrotada. Esa noche, Isabel recibió un mensaje de la señora Carmen. Querida nuera, ayer vino a verme Javier. Se disculpó llorando. Por fin me llamó mamá. Gracias, señora. Isabela sonrió. Esperaba que Javier hubiera cambiado, aunque solo fuera un poco. Esperaba que viviera siendo fiel a sí mismo. Pero eso ya no era asunto de Isabela. Isabela viviría su propia vida. Sin falsedad, con sin... Saliendo de la sombra del palacio de cristal, Isabela se adentró en la dorada puesta de sol de Madrid.